Vamos a elaborar el presupuesto de activos fijos o activo permanente con sus depreciaciones. Estamos elaborando nuestros presupuestos financieros y mencionamos que vamos a seguir el orden del estado de situación financiera, posición financiera o balance. Ya elaboramos el presupuesto de clientes y de cobranza. Ya elaboramos el presupuesto de inventarios. Ahora vamos a elaborar el presupuesto del activo fijo o activo permanente. Vamos a considerar en los conceptos que tenemos en nuestro estado de situación financiera inicial. Aquí tenemos en el activo no circulante los conceptos de edificios, maquinaria y equipo de reparto. Y aquí están los montos, entonces estos datos son los que vamos a poner en nuestro estado, en nuestro presupuesto de activo fijo. Edificios, vamos a poner la maquinaria y vamos a poner el equipo de reparto. Inmediatamente abajo de cada concepto vamos a poner su cuenta complementaria de activo. Recordarán que los activos fijos, los activos permanentes, tienen una cuenta complementaria de naturaleza acreedora y estas son las depreciaciones acumuladas. Abajo de edificios vamos a poner la depreciación acumulada de edificios y después vamos a poner la resta o el saldo que queda después de restarle la depreciación al edificio y esta la nombraremos edificio neto. En materia financiera es común que se ponga solamente el saldo neto después de haberle restado la depreciación. Hacemos lo mismo con la maquinaria. Abajo del concepto de maquinaria vamos a poner la depreciación acumulada de maquinaria, es decir, su cuenta complementaria de activo de naturaleza acreedora. Después vamos a poner la maquinaria, el saldo, maquinaria neto, después de haberle restado a la maquinaria la depreciación. Y finalmente vamos a poner el equipo de reparto, vamos a poner su depreciación acumulada de equipo de reparto y el equipo de reparto neto después de haberle restado la depreciación. Lo que vamos a hacer es traer los datos, son 17 millones para el edificio, para la maquinaria, son 15 millones y para el equipo de reparto estamos considerando que son 4 millones. Y ahí tenemos nuestros 36 millones. Lo siguiente que vamos a hacer es localizar dónde tenemos las depreciaciones de cada uno de los conceptos. Dónde tenemos la depreciación de los edificios, dónde tenemos registrada la depreciación de la maquinaria y dónde hemos registrado la depreciación del equipo de reparto. Hay que recordar que no estamos haciendo contabilidad. Como no estamos haciendo contabilidad, primero elaboramos los presupuestos operativos, ahí elaboramos los gastos y dentro de los gastos vamos a encontrar las depreciaciones. De forma más rápida, donde podemos localizar las depreciaciones, es en los datos iniciales. Vamos a comenzar con los gastos indirectos de producción y ahí vemos que está la depreciación de la maquinaria. Entonces ya sabemos que en el presupuesto de gastos indirectos de producción podemos tomar el dato de la maquinaria. Después vamos a los datos de gastos de distribución. Aquí vamos a localizar la depreciación del equipo de reparto. Ya sabemos que vamos a ir al presupuesto de gastos de distribución. Y finalmente, en el presupuesto de gastos de administración vamos a encontrar la depreciación del edificio. Entonces, en nuestro presupuesto vamos a tomar el dato, vamos a copiar la información de la depreciación acumulada de edificios que vimos que la teníamos en nuestros gastos de administración. Entonces aquí está la depreciación del edificio y voy a tomar este dato y ahí ya tengo la depreciación
del edificio. Lo que voy a hacer es restarle a los 17 millones la depreciación. Y aunque no estamos haciendo contabilidad, se podrán dar cuenta que estamos de alguna manera respetando los postulados, la naturaleza, la partida doble, donde registramos, si estuviéramos haciendo contabilidad, el cargo lo hicimos en el gasto y el abono lo hacemos en la depreciación. Con esto estaríamos cumpliendo con las normas de información financiera. Vamos a hacer lo mismo con maquinaria para el primer periodo. Vimos que lo teníamos en los gastos de distribución. Entonces buscamos la depreciación, en los gastos indirectos de producción tenemos la depreciación de la maquinaria. En los gastos indirectos de producción, la depreciación de la maquinaria. Tomamos el dato del primer periodo, nuestra depreciación. Para determinar la maquinaria, el saldo de la maquinaria, el neto, a los 15 millones le vamos a restar la depreciación correspondiente al primer periodo y ya tendríamos la maquinaria neto. Ahora sí, el equipo de reparto lo vamos a encontrar en los gastos de distribución. Aquí tenemos la depreciación del equipo de reparto y vamos a tomar la cifra correspondiente al primer periodo. Le restamos al equipo de reparto la depreciación del primer periodo y tenemos nuestro equipo de reparto neto. Vamos a hacer el activo total neto, entonces vamos a sumar el edificio neto más la maquinaria neto más el equipo de reparto neto y tenemos nuestro nuevo saldo del activo total. Y ya resolvimos de esta manera el primer periodo. Vamos con el segundo periodo. Tenemos que recordar que el saldo inicial del segundo periodo es el saldo final de nuestro primer periodo. Ya no vale nuestro edificio 17 millones, ahora vale 16.953.209. Es con el saldo que iniciamos. Tomamos la cifra que tenemos en nuestro presupuesto y hacemos la misma resta. Lo que estoy haciendo es copiar las fórmulas para tener la información. Y ya tenemos el saldo neto del segundo periodo de edificios. Vamos a hacer lo mismo con la maquinaria. Ya nuestra maquinaria no vale 15 millones, ahora vale 14.792.439. Es la cantidad que vamos a poner aquí. Vamos a traer la cantidad que en este caso fue variable de la depreciación del segundo periodo y a esa cantidad le voy a restar la depreciación. Y ya tengo el saldo neto de mi maquinaria del segundo periodo. Y finalmente hacemos lo mismo con el equipo de reparto. Traigo el saldo final del equipo de reparto. Tomo la depreciación del equipo de reparto, que puedo ver que también fue variable. Le resto al saldo inicial del equipo de reparto la depreciación y obtengo un nuevo saldo. Hacemos lo mismo copiando la fórmula del periodo anterior. Y así vamos resolviendo cada uno de los periodos. Vamos a tomar nuestro saldo final, nuestra depreciación,
y así repetimos cada periodo. De esta manera ya tendríamos nuestros 4 periodos con los nuevos saldos del activo. En el caso de la columna anual, hay que recordar que los saldos iniciales, cuando estamos hablando de todo un periodo anual, el saldo inicial es el que tenemos al principio del periodo. Entonces vamos a considerar el saldo inicial, porque de todo el año el saldo inicial es con el que comenzamos. Aquí vamos a considerar la suma de nuestras depreciaciones y también vamos a restarle al saldo inicial la depreciación anual, que fue de todo el año, y sabemos que no nos hemos equivocado en la elaboración de nuestro presupuesto cuando coincide el saldo del cuarto periodo, que es con lo que terminó el precio de nuestro edificio, con la cantidad anual. Vemos que coinciden las cifras. Hacemos lo mismo para la maquinaria. Tomamos el saldo inicial. Aquí tomamos la suma. Determinamos el neto, que es la resta del saldo inicial menos la depreciación de todo el año. Y nuevamente comprobamos que el saldo del cuarto periodo con el anual es la misma cifra. Concluimos con nuestro equipo de reparto. Tomamos el saldo del primer periodo, o el dato inicial. Tomamos la suma de la depreciación anual del equipo de reparto. Yo solamente estoy copiando las fórmulas. Aquí la fórmula nos dice que hay que restarle a los 4 millones la depreciación anual. Y con esto vemos nuevamente que coinciden el saldo del cuarto periodo con el concepto que estamos poniendo en el anual. Y sacamos también la cifra anual, que como lo hemos venido haciendo, comprobamos que el activo total neto del cuarto periodo con el anual debe de coincidir. Y de esta manera ya tenemos elaborado nuestro presupuesto de activos permanentes con sus respectivas depreciaciones. Y en realidad los datos que nos interesan para elaborar nuestro presupuesto, nuestro estado de situación financiera final, van a ser estos datos. Los voy a poner en otro color, los vamos a resaltar en otro color para que no se nos olvide que esta información la vamos a retomar para la elaboración del estado de situación financiera final.